tan denso como parece ser, y voy a tratar de hacerlo, de hablar mucho de la evidencia, pero tratando de llegar a un punto y a un concepto claro al final de la charla. Entonces, vamos a hablar, no avanza esto. Ok, aquí, listo. Entonces, vamos a hablar de por qué hace diferente la clavícula distal, o sea, por qué hay que tener todo un capítulo aparte de clavícula distal, los aspectos relevantes en la toma de la decisión y el tratamiento enfocado a los tipos de fijación para la clavícula distal. Entonces, ¿qué sucede con la clavícula distal? El número de casos es menor que la clavícula, que las fracturas o el trauma, el tercio medio de la clavícula, pero a pesar de ser menor el número de pacientes que tenemos, la probabilidad de tener complicaciones, de tener no uniones o malas uniones es muy alta. De ahí que debemos entender por qué suceden y cómo manejar estas fracturas. La biomecánica es distinta y en gran parte se debe a las inserciones ligamentarias que tiene la clavícula. Recordemos que el extremo distal de la clavícula está sometido a muchas cargas en todas las direcciones, rotacionales, hacia arriba, hacia abajo. En fin, es un área del cuerpo que realmente sufre estrés durante todo el tiempo. Entonces, ¿a qué debemos este gran movimiento que tiene o esta estabilidad con movimiento que tiene esa articulación o ese extremo distal de la clavícula? A la relación que tiene con la coracoides, con el acromion y los ligamentos que la unen, los ligamentos acromioclaviculares y los ligamentos coracoclaviculares, conoide y trapezoide. Entonces, entendiendo esta biomecánica, entendiendo dónde están insertados los ligamentos y las cargas rotacionales, compresivas y traslación que sufre la clavícula distal, vamos a entender por qué pasó la fractura y cómo debemos manejarla. Entonces, recordemos, los ligamentos acromioclaviculares están aproximadamente o se insertan hasta 6 milímetros mediales del extremo más distal de la clavícula distal, ¿sí? Y el ligamento conoide y trapezoide está a 4.5 y 2.5 centímetros en promedio del extremo o de la articulación acromioclavicular. Entonces, con esto en mente, y yo veo mi trazo de fractura, yo puedo saber qué relación tiene la fractura con la inserción ligamentaria. Entonces, ¿cómo estudiar estas fracturas? Aquí viene algo muy clave y es cómo estandarizamos la toma de las radiografías en cada uno de nuestros hospitales. ¿Sí? Sabemos que la gran mayoría de veces cuando el paciente ya nos llega a nosotros a la consulta o incluso en el servicio de urgencias, ya tiene tomada la radiografía. Entonces, es clave hacer un trabajo previo con los técnicos de cada hospital para estandarizar la toma de las radiografías. Hay muchas proyecciones, pero si logramos tener esos dos sets de radiografías, creo que podemos hacer la mayoría de los diagnósticos. En la radiografía de hombro, un paciente con trauma de hombro, tener el set de hombro, que es una placa AP verdadera, escapulohumeral y axilar, y cuando hay fractura de clavícula, necesitamos tener proyecciones ortogonales de la clavícula, ¿sí? Así como en la muñeca, como en el tobillo, tenemos AP y lateral, porque en la clavícula no lo vamos a tener. Entonces, de ahí que necesitamos este set de clavícula, que es una AP cefálica 20 grados, que haría las veces de proyección de zanca, una AP cefálica a 45 grados y caudal a 45 grados. Entonces, con esto vamos a tener un estudio estandarizado de nuestros pacientes y podemos hacer la gran mayoría de los diagnósticos. En el extremo distal, en las fracturas del extremo distal de la clavícula, un TAC, una resonancia, por supuesto, nos ayudan a saber si hay lesiones asociadas, el TAC a definir mejor el trazo de la fractura, pero en la gran mayoría de las ocasiones, con una simple radiografía, con este set de radiografías bien tomadas, sería suficiente. Ahora, en la clasificación, ¿qué define la clasificación? Hay dos cosas que hay que tener en mente. La relación de la fractura con los ligamentos coracoclaviculares y el compromiso articular. O sea, esto es lo que hay que tener en la cabeza. Y por supuesto, si está desplazado o no. Hay muchas clasificaciones. La más conocida es la clasificación de NIR, ¿sí? Que sabemos todos, pues recordamos la clasificación que define si la fractura es lateral a los ligamentos coracoclaviculares, si son mediales a los ligamentos coracoclaviculares, que sería la 2A, o si es entre los dos ligamentos conoide y trapezoide, digamos. Y quiero hacer énfasis en estas 2A y 2B porque es en la mayoría de artículos o la mayoría de la evidencia que está reportada se hace en este grupo de fracturas que son las inestables.
¿Qué pasaba con la clasificación de NIR? Que la concordancia interobservador es muy mala. ¿Sí? El kappa llega a 0,4 en el mejor de los escenarios. Por eso Robinson dijo, bueno, eso está muy complicado, vamos a hacerlo un poco más sencillo y define las fracturas de clavícula divide la clavícula en 5 partes y el quinto más lateral sería el 3, que sería la clavícula distal. A y B es si es desplazada o no, y la 2 si tiene conminución o no. Entonces una fractura puede ser 3A2 si es una fractura del extremo distal de la clavícula, no desplazada conminuta, por ejemplo. Y solo haciendo más fácil la clasificación logró una concordancia hasta el 0,8. Entonces mejoró. La O, por supuesto, también tiene su forma de clasificar, que es muy parecida a una mezcla de las anteriores. ¿Qué pasaba con la de NIR? Ya la conocíamos, es una clasificación que la aprendimos todos desde la Facultad de Medicina. Entonces, ¿cómo hacer para mejorar esta concordancia? Y salió la clasificación de NIR modificada que buscaba mejorar la concordancia de la clasificación, pero ¿qué pasó? No lo logró. La concordancia interobservador e intraobservador sigue siendo pobre. Entonces, con esto en mente, quedarse uno discutiendo el tipo de la clasificación de cada fractura, creo que no nos aporta mucho. Creo que lo que hay que realmente tener en cuenta en cada uno de nuestros pacientes es si la fractura es lateral o medial al tubérculo conoide, si el desplazamiento, cómo es el desplazamiento medial y lateral, si hay acortamiento, cómo está el contacto entre el foco de fractura, si hay conminución o no, y si hay conminución, qué fragmentos siguen o no unidos a los ligamentos coraco-claviculares, y por supuesto, cómo está la articulación, si hay extensión articular o no. Es decir, con todas estas características, yo puedo a cada uno de mis pacientes entender su fractura y poder brindarle lo que realmente necesita. Ahora, el tratamiento. Voy a enfocar en los métodos de fijación. Sabemos que fracturas que no estén desplazadas se pueden manejar de forma conservadora. No voy a entrar en ese campo durante la revisión. Voy a enfocarme a los métodos de fijación. Y si se dan cuenta, el extremo distal de la clavícula puede ser fijado con casi todo lo que hay descrito, con tornillos, con clavos, con bandas de tensión asociados a los clavos, con clavos elásticos de titanio, con TENS, solamente suturas coracoclaviculares, con injertos coracoclaviculares, con placas anatómicas, placas gancho y combinación de las anteriores. Es decir, tenemos de todo, pero ¿qué hay que tener en cuenta para saber cuál de estas escoger? ¿Sí? Hay que tener en cuenta las características de cada lesión, que eran las que hablábamos en las diapositivas anteriores, los tiempos de recuperación que va a necesitar ese paciente y si el paciente puede tener o tomarse ese tiempo para recuperarse, cómo le va a los mecanismos de fijación de las escalas funcionales y las complicaciones. Y eso es un punto que vamos a tratar bastante más adelante, porque muchas cosas funcionan, pero el número de complicaciones potenciales de cada elemento es diferente. Los costos, ¿sí? Que sea costo efectiva nuestra intervención y que sea reproducible. De pronto una técnica muy elaborada no va a poder ser reproducible y no va a poder compararla. Entonces, con todo esto en mente, pues todo va a funcionar. La pregunta es, ¿comparado con qué? Sí, digamos, y esa es una discusión que uno escucha mucho en los hospitales y es, yo utilizo tal cosa y me va bien. Sí, pero la pregunta es, oiga, ¿usted se ha comparado? O sea, eso que usted hace comparado con otra cosa, ¿cómo le va? ¿Sí? Y la literatura está llena de series de casos y en todas las series de casos los métodos funcionan. ¿Sí? Al final, la conclusión de todos los artículos de serie de casos en ese tema es, este método es útil para el manejo de las fracturas del extremo distal, pero sí, es una serie de casos, pero al compararlo con qué, ahí ya viene la otra pregunta es, que es si realmente esto sería lo mejor para mi paciente. Por eso todos funcionan, todos los métodos funcionan para algo van a funcionar, hay que ver exactamente en qué desenlace uno quiere medir ese elemento. Entonces, este es un ejemplo clásico de la serie de casos, es fijación con un tornillo, es un grupo corto de pacientes, son solo 12 pacientes que muestran que todos consolidan, 3 tuvieron complicaciones cutáneas y tiene un seguimiento de 15 meses, un seguimiento en esta lesión mayor a un año, creo que es suficiente para uno saber los desenlaces que tuvo el paciente. Entonces, la placa gancho, que es uno de los protagonistas de la fijación en estas fracturas. Entonces, miren, ese artículo es del 2012, es prospectivo, son 36 pacientes, es decir, no son tantos pacientes, un seguimiento bastante bueno de 2 años en promedio, el 92% requirieron retiro de la placa a los 4 meses y no tuvieron complicaciones, o sea, hasta ahí la placa gancho funciona, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando le cambio el patrón de la fractura? Si es
2A o 2B según la clasificación de NIR, que podría pensarse que es un factor de confusión ahí. Entonces vemos que son bastante parecidos los grupos, todos pegaron, pero el 22% de los pacientes tuvieron rigidez que requirió una movilización bajo anestesia al momento de retirar la placa y el 17% tuvieron erosiones subacromiales, es decir, funciona, consolidan, pero fíjense cómo ya empiezan a subir las complicaciones y entre las características de la fractura 2A o 2B no hubo diferencia. Ahora, si lo comparamos, empezamos a comparar esto con la placa gancho con las bandas de tensión, ¿sí? que fueron muy conocidas y muy utilizadas en los 90. Tenemos el grupo de la placa gancho, 92 pacientes contra 24, y vemos cómo los resultados clínicos no son tan diferentes, pero el número de complicaciones sí puede ser mayor. Teniendo en cuenta el gran número de pacientes en la placa gancho, podemos pensar que hay mayor complicación en las bandas de tensión sin que realmente haya una diferencia significativa en los resultados funcionales. Ahora, este otro estudio que sigue comparando las placa gancho con la banda de tensión, son 52 pacientes, 32 placa gancho y 20 banda de tensión, y lo que encontraron es que sí, hay mayor complicaciones con el uso de las bandas de tensión y de los clavos que con la placa gancho, ¿sí? Y los pacientes referían mayor sensación o incomodidad por el clavo y la banda de tensión. Ahora, seguimos comparando 45 pacientes, placa gancho contra banda de tensión. ¿Sí? La placa gancho mostró menos complicaciones quirúrgicas y mejor tasa de unión, pero ojo, 36% de los pacientes con placa gancho referían síntomas de pinzamiento subacromial, tenían peores resultados funcionales que mejoraron cuando se les quitó la placa gancho y quedaron con los mismos resultados funcionales que los pacientes que no habían presentado estos síntomas de erosión subacromial. Y al final, a nivel de desenlace clínico, no hubo una diferencia significativa con la banda de tensión. ¿Listo? Ahora, eso era placa gancho con banda de tensión. Ahora, este otro grupo de pacientes que comparan la placa gancho con reconstruir los ligamentos. ¿Sí? Entonces, ese es prospectivo, son 42 pacientes. Fíjense cómo el número de pacientes casi siempre se mantiene en este estilo de estudios. Los resultados son similares en cuanto a función, pero la placa gancho sí tenía mayores complicaciones en forma temprana y el número de pacientes que lograron el movimiento igual pues en el tiempo de evolución eh, con respecto a las suturas, muchos los pacientes que tuvieron placa gancho se demoraban más en tener el movimiento que los pacientes que le hicieron la banda de tensión y los anclajes. Entonces, comparando la placa gancho con suturas, ya no es con el injerto y anclaje, sino solamente con un Dacron. Es un estudio retrospectivo, un año de seguimiento, son 49 placa gancho y 23 las suturas. Vemos como no hubo reportes de complicaciones con la sutura y el 24.5% de los pacientes con placa gancho presentó algún tipo de complicación. Este otro estudio, parecido al anterior, son 68 pacientes, 37 meses de seguimiento, muy buen seguimiento. Las suturas lograron un mejor movimiento inicial versus la placa gancho. No tuvo diferencias en complicaciones y todos consolidaron. ¿Okay? Entonces, hasta acá, ¿qué tenemos? Que pues sí, que la placa gancho funciona, pero cuando uno la empieza a comparar con otros métodos que no sean los clavos y las bandas de tensión, probablemente no le va tan bien en términos de complicaciones. Ahora, el otro gran protagonista de la fijación del extremo distal de la clavícula son las placas bloqueadas. Ese es un ejemplo, hay muchos de estos estudios, pues, pero es un ejemplo clásico de una serie de casos de 32 pacientes donde muestran que todos los pacientes mejoraron en sus escalas funcionales y solamente 2 pacientes tuvieron complicaciones. Entonces, este otro artículo, que son 25 pacientes, ¿qué hacían ellos? Comparaban los pacientes que tuvieron un desplazamiento coracoclavicular mayor del 10% con respecto al lado contralateral, es decir, lo que se fracturaron, los fijaron solo con placa y de ese grupo unos tuvieron más del 10% y otros se mantuvo esa longitud y vieron que no había diferencia significativa en las escalas funcionales en los pacientes que les aumentaba esa distancia versus los que no. Ahora, es reciente ese estudio y es, ¿qué pasa si yo a la placa bloqueada le adiciono una sutura coracoclavicular? Que fue lo que miró este estudio, que igual fue retrospectivo, son 34 pacientes, bastante
digamos, homogénea el grupo de pacientes, y lo que encontraron es que sí hay una ventaja en no solamente poner la placa y fijar la fractura, sino además o hacer suturas por debajo de la coracoides. Este otro estudio donde ya empezamos a comparar los dos grandes protagonistas, la placa bloqueada y la placa gancho. Entonces son 66 pacientes, 36 y 30, 30 con placa gancho, todos tuvieron mejoría en las escalas funcionales, pero la placa bloqueada tuvo menos complicaciones que la placa gancho. Otro estudio, muy parecido, son 32 pacientes, homogénea el grupo de pacientes, un muy buen seguimiento, todos consolidaron, pero lo mismo tuvo mayores complicaciones el grupo de la placa gancho versus el grupo que tuvo la placa bloqueada. Y las complicaciones, ahí entran no solamente la erosión subacromial, sino que el paciente sienta la placa, que tenga limitación a la elevación, infección y irritación, como lo refiere. Este estudio, que es también muy, muy reciente, fíjese cómo uno pensaría que todos los artículos muestran lo mismo, todos tienen sesgos, todos tienen errores metodológicos, pero ese estudio que es retrospectivo de 10 años, el mismo cirujano evaluó sus 31 pacientes en 10 años, 12 con placa gancho y 19 con placas bloqueadas, y no encontró una diferencia significativa más allá del tiempo en el que le retiró la placa a los pacientes. Este otro estudio retrospectivo son 64 pacientes, ya son 33 y 31 en cada grupo, y lo que encontró fue que la placa gancho tiene mayores complicaciones que la placa bloqueada. Entonces, hasta acá vemos como la placa bloqueada sí funciona, pero siempre tiende a tener más complicaciones que los otros métodos de fijación. Es un metaanálisis que evalúa artículos desde el 96 hasta el 2009, y al final de todo eso se quedaron con 9 ensayos clínicos que reunían 446 pacientes, y sus desenlaces principales no fueron los únicos, pero los principales eran las escalas funcionales, el constant a los 3 y los 6 meses y el número de complicaciones, y lo que encontraron es que la placa bloqueada tiene mejores desenlaces hasta los 6 meses que la placa gancho, ¿sí? Y tiene menos complicaciones. Y el otro desenlace que no lo escribí es que la herida es más pequeña cuando uno no usa placa gancho. Ahora, miremos complicaciones. Estamos hablando mucho de complicaciones. Ok, miremos un artículo específico de complicaciones después de este tipo de cirugía. Entonces, son 74 pacientes operados por diferentes cirujanos con fracturas NIR 2 y 5, 21 son fijados solo con sutura, 37 con placa de clavícula, 16 con placa gancho, y lo siguieron al menos un año. Y fíjense lo que encontraron. La placa gancho tiene 62.5% de complicaciones que requirieron su retiro, ¿sí? No estoy hablando del retiro normal que se hace a los 4 meses, no. Por alguna razón tuvieron que adelantar el retiro de la placa gancho en el 72% de los pacientes versus 16 en el otro grupo. Y no tuvieron ese problema con las suturas, pero sí tuvieron un problema de rigidez en el grupo de las suturas. Incluso los autores, fíjense en lo que concluyen, que ellos no recomiendan el uso rutinario de la placa gancho. En la revisión sistemática, son de 1089 estudios, se quedaron con 11 nada más. Muy buen seguimiento en fracturas tipo NIR 2, y miraban los resultados en escalas funcionales y complicaciones, y evaluaban los sesgos de los artículos. Entonces, ¿qué hacían? Miraban, dividieron en grupos, o sea, cada escala funcional miraban para placa de clavícula, para solamente la sutura o la placa gancho. Y ellos no pueden decir que es mejor o peor, no, pero lo que hacen es una recomendación en el ranking de elección de los implantes, ¿sí? Basados en muchos criterios, y ellos se quedan con que la fijación coracoclavicular con la placa de clavícula están casi al mismo nivel, pero en ese orden. Incluso se puede recomendar la combinación de estas dos, seguido por la placa gancho, bandas de tensión o solamente los clavos de Kirchner. Ahora, hablando de costo-efectividad, ese artículo es bastante reciente, de este año, hablando de costo-efectividad, ¿qué es más costo-efectivo para tratar a mis pacientes? Pues utilizar solo sutura, seguido por la placa de clavícula distal o la placa bloqueada, y seguido por la placa gancho. Ahora, en cuanto a la placa gancho, ¿sí? que es muy, muy utilizada por muchos de los que están viendo esta conferencia, ¿qué pasa con la placa gancho? Que no todos somos iguales. Yo podría resumir qué sucede o por qué no usar la placa gancho en esta única frase, y es que no todos somos iguales, y la placa pues viene
con su ángulo fijo. Entonces, crea un espacio muerto en el espacio subacromial, que si bien ya hay artículos, que no voy a hablar de ellos, pero ya hay artículos que hablan de que no invade o no logra tocar permanentemente la tuberosidad mayor, ni la cabeza del húmero, ni el manguito rotador, sí entra en contacto cuando el paciente hace abducción y elevación máxima y erosiona el acromio, el cual es inocente, ¿ok? En este tipo de fracturas. Ahora, ¿por qué algunos pacientes sí sufren de erosión subacromial y otros no? Entonces, ese artículo que hizo, cogió 36 pacientes, 18 con erosión y 18 sin erosión, y miraron cuál era la diferencia, ¿sí? Porque unos sí y a otros no. Y lo que encontraron es que en el grupo que tenía una erosión subacromial, o acromial, perdón, subacromial, este ángulo clávico acromial era de 51 grados y el grupo que no tenía erosión era de 44. Entonces, probablemente tener este ángulo menor ayuda a que no tengamos tanta erosión subacromial. Pero en la vida real, ¿quién toma un TAC a estos pacientes solo para medir este ángulo para definir si usa placa gancho o no? O sea, en la vida real tenemos otros muchos criterios para definir si utilizamos o no la placa gancho. Ahora, consideraciones con la placa gancho. Sí cumple como estabilizador, por eso, digamos, pero incluso profesores míos que alguna vez tuve, o colegas que dicen que a mí yo uso placa gancho y funciona. Claro que funciona. Cumple como estabilizador y en cuanto a consolidación de la fractura, cumple igual que la placa bloqueada, pero tiene muchas complicaciones. Si yo lo comparo con otros métodos de fijación, voy a tener los mismos buenos desenlaces con mayor probabilidad de complicaciones. Además, requiere retiro, lesiona el acromion, invade el espacio subacromial como lo mostré previamente, y en el costo global de la intervención, que es otro factor a tener en cuenta. Uno siempre piensa cuánto le cuesta al hospital o al sistema de salud nada más esa segunda intervención y hasta ahí llega el análisis. Pero piensen en la vida de ese paciente, piensen que él tiene que desplazarse a una nueva consulta, una nueva preanestesia y es tiempo de desplazamiento, costos de desplazamiento, tiene que parar de trabajar al menos un par de días mientras la cirugía, etcétera. Entonces, el costo, digamos que era lo que tenía ese último artículo que les mostraba que salió este año de la costo efectividad. Hay que meter todo en la bolsa al momento de decir si realmente es más económico utilizar la placa gancho que otros métodos. ¿Cuál sería la indicación para mí de la placa gancho? Es una indicación bastante reducida y son fracturas de clavícula distal con minutas y que además tenga asociada una fractura de la coracoides. Es decir, no puedo utilizar la coracoides como un punto de anclaje de mi placa en la clavícula. Entonces ahí entraría a jugar la placa gancho. Yo que utilizo en mi práctica, digamos, mi método preferido, por decirlo así, es uno, no tener una receta de cocina. Yo veo las características de cada fractura y con eso tomo la decisión, pero usualmente pues, mi método preferido es la placa bloqueada asociado a suturas coracoclaviculares y evito a toda costa la placa gancho. Entonces, para recordar, entienda que la fractura va mucho más allá de la clasificación, no se enfrasque en esas discusiones que uno tenía a veces en las revistas de ortopedia de qué tipo de clasificación es. No se enfrasque en eso, tenga en mente todas las consideraciones que hablamos al inicio de la charla y según la fractura escoja el mejor método de fijación. Si es solo sutura, si la solo sutura se le dice una placa anatómica distal o solo la placa anatómica distal y evite la placa gancho. Muchas gracias. Muchas gracias, Guido, por la tan excelente explicación, las complicaciones y sobre todo la indicación esa, ¿no? Una indicación muy precisa de utilizar la placa gancho, porque muchas veces, yo me formé con la placa gancho, la placa gancho, vi la evolución de la placa gancho, pero también pude ver las complicaciones, entonces cada vez va reduciendo más y creo yo también que es la indicación más precisa, ¿no? El uso de la placa gancho ya está como que muy limitada, ¿no? Y agradecerle por tan brillante exposición para poder, sobre todo, entender toda la biomecánica de la columna clavicular, que es importante, ¿no? De la parte distal de la clavícula. No, muchas gracias. Gracias, Guido. Excelente. Muy buena revisión. Cristian, Un cuando gusto, Paul. quiera. Gracias, gracias, Guido. Bueno, buenos días con todos.
Gracias a Bamet por la invitación para participar esta mañana. La verdad es que hablar de fracturas de número proximal es un tema bastante interesante. Yo creo que cada vez vamos viendo más fracturas de este segmento anatómico y la verdad es que no hay, como hemos visto en la clavícula distal con Guido, una fórmula en la cual si se me presenta el paciente A, la respuesta es B, o si se me presenta el paciente C, la respuesta es D. Es decir, no hay una fórmula matemática que me diga esto es lo que hay que hacer y hay que independizar al paciente, evaluar las características de su lesión antes de tomar una decisión en particular. Las fracturas del húmero proximal son fracturas relativamente frecuentes en adulto mayor. Su incidencia es bastante alta, como podemos ver, 105 por cada 100 personas. Va en aumento en virtud de que epidemiológicamente cada vez vivimos más, hay pacientes cada vez más longevos y obviamente la longevidad pues hace de que también haya más pacientes osteoporosos. Obviamente esto es una fractura típica del paciente con osteoporosis, fracturas de alta energía en los pacientes un poquito más jóvenes. Entonces el tratamiento quirúrgico es controversial, como ya hemos estado viendo en la charla previa que nos habló Guido. Y aquí hablar sobre clavos versus placas, yo creo que la mayoría nos hemos familiarizado y nos formamos con las placas bloqueadas y que cuando llegaron hace casi 20 años atrás, el clásico video de la manzana con la placa convencional y la manzana con la placa con estabilidad angular, pues nos hacía ver de que era prácticamente la solución a todos nuestros problemas. Y progresivamente se denominó que las placas eran el gol estándar en el tratamiento de estas fracturas. Pero a medida que fueron pasando los años y que nos fuimos familiarizando con el tratamiento de las fracturas del extremo proximal del húmero, también nos hemos dado cuenta de que lo que se pensaba que era la solución perfecta a un problema que tenía muy pocas soluciones hace 20, 25 años atrás, fuimos viendo de que habían también altas tasas de complicaciones, probablemente por una falla técnica, por características del paciente, por factores adicionales. Entonces, las placas bloqueadas no estaban exentas de complicaciones y progresivamente hemos ido viendo de que las placas bloqueadas también se complican. Y como podemos ver en la diapositiva, hay una serie ya de publicaciones en las cuales nos hablan de todas las complicaciones, los beneficios y todo lo que nos sucede con las placas bloqueadas. Los clavos endomedulares, de hecho, que son una alternativa válida para la fijación de estas fracturas y presentan para algunas fracturas, por ejemplo, las fracturas en dos partes, fracturas a nivel del cuello, del húmero, algunas ventajas biomecánicas, puesto que nos van a brindar rigidez para bar o bar y obviamente también para la carga torsional, puesto que al ser clavos bloqueados la posibilidad de rotación se ve anulada. Las desventajas que hemos visto y que hemos podido escuchar y que la mayoría de cirujanos se quejan porque los pacientes se quejan es de que les produce un dolor de hombro porque hay una lesión del manguito y que la hay, sí, probablemente técnica dada por los clavos de segunda generación, prácticamente entraban a través de la porción tendinosa del supraespinoso y entonces era prácticamente un daño al supraespinoso y la posibilidad de que este no cicatrizara y pudiera producir molestias de manera progresiva. Entonces, en general, los resultados del uso de clavos o de placas, las complicaciones asociadas al uso de clavos era inferior o similar al uso de las placas y las fracturas a dos partes se ha visto de que solamente el cuello quirúrgico demostraron similares scores de Constant y Murray y similares tasas de complicaciones en el grupo de los clavos bloqueados. Entonces vamos viendo que los clavos bloqueados de las terceras generaciones que actualmente los tenemos disponibles son bastante convenientes para algunas fracturas, sobre todo las fracturas en dos partes.
Hablar un poco de clavos bloqueados es hablar un poco de la evolución de estos, hablar de la historia y la mayoría, pues los que tenemos algunos años, ya años atrás, los famosos clavos de Rush, los cuales prácticamente no nos brindaban ninguna solución a los movimientos torsionales. La segunda generación, que fueron los clavos que tenían ingreso a través de la porción tendinosa del manguito, como podemos verlo, eran unos clavos que prácticamente entraban casi a nivel del footprint del supraespinoso. Los actuales, que son nuestra tercera generación de clavos, que son clavos rectos, que prácticamente entran sí a través del supraespinoso, algunas variabilidades en la técnica para tratar de evitarlo también están presentes, son clavos prácticamente rectos, que obviamente no me dañan el tendinosa de mi manguito rotador. Entonces, esto es un estudio brasilero, en el cual comparan clavos endomedulares con placas bloqueadas para fracturas de 2 y 3 partes, el cual se hizo en un solo centro hospitalario, con un estudio prospectivo, randomizado. Los pacientes firmaron un consentimiento y habían algunos criterios de inclusión, que eran pacientes entre 50 y 85 años, que la fractura tenga más de 1 centímetro o 45 grados de angulación entre la cabeza y la diáfisis humeral para ser incluidos en el estudio, como sin compromiso de la tuberosidad mayor, y que el tratamiento quirúrgico sea antes de las 3 semanas de la lesión. Criterios de exclusión: que sean fracturas tuberositarias, que sea un articular split, una fracturas expuestas, lesiones neurológicas y todas las características como podemos ver en la pantalla. Las radiografías que se utilizaron en todos los pacientes fueron la AP, el plano escapular, lateral de escápula y un axilar en supino. Y las clasificaciones usadas fueron las clasificaciones de la O, de NIR, y algunos parámetros escritos por Maget y Rech, y además la presencia de conminución metafisiaria medial. Y aquí la pregunta era, ¿cuál va mejor? Si van mejor las placas o van mejor los clavos. Ahí tenemos algunas fotos del estudio. El uso de clavos: se utilizaron clavos de segunda generación y se utilizaron implantes con estabilidad angular. Algunas características que se tomaron en cuenta, tanto para el grupo que fue sometido a cirugía con placas, algunas características, las mismas características para el grupo que fueron incluidos para los clavos. Los scores funcionales que se fueron midiendo hacia el 12º mes, y la verdad es de que todas tuvieron complicaciones, pero vamos a ver el resultado de este estudio. Y las conclusiones fueron que las fracturas del húmero proximal fijadas con placas bloqueadas o clavos endomedulares producían similares resultados clínicos y radiológicos. Las tasas de complicaciones y reintervenciones fue superior al tratado con clavos. Esto probablemente me viene, y uno tiene que siempre evaluar y tienes que ser crítico en los resultados de, sobre todo los estudios, y probablemente los mejores resultados hayan sido en las fracturas de 2 partes para los clavos, y obviamente uno tiene mucho más pericia al momento de fijar con placas, puesto que es con lo que nos hemos familiarizado al momento de nuestra formación. Este es otro estudio, este es un estudio del año pasado de Pascal, en el cual hablaba sobre la clasificación y el uso de los clavos de tercera generación colocados de manera percutánea, y los objetivos de este estudio era clasificar el tipo de desplazamiento de las fracturas del húmero proximal a nivel del cuello quirúrgico para poder determinar el punto de entrada más adecuado para poder hacer esta osteosíntesis de manera percutánea, y obviamente poder reportar los resultados funcionales y radiográficos usando esta técnica. Entonces podemos ver ahí que este es un que no entra a través de la porción tendinosa del supraespinoso, entra a partir de la porción muscular. Como podemos ver en la imagen, es un clavo recto, y que cuando uno coloca estos de tercera generación, lo que uno pues le resulta un poco de temor, por así decirlo, es que prácticamente uno horada el agujero de entrada a nivel articular, en la parte muy superior de este, y la verdad es que uno, cuando se empiezan a poner esos clavos, uno dice, ¿realmente estoy en el sitio correcto? Y sí, es relativamente sencillo colocar estos clavos. Uno coloca la guía, introduce el clavo y lo termina bloqueando con la guía de bloqueo, sobre todo para los que son cortos. Los clavos largos
mi preferencia es mano alzada, pero en clavos cortos es muy rara, es una cirugía muy cortita. Como podemos ver ahí, Pascal utiliza el clavo para hacer la reducción. Pascal, bueno, tiene una muy grande en esto, aparte de su clavo de diseño personal de él, y la verdad es de que los resultados fueron bastante interesantes. Entonces habíamos acá visto distintos tipos de desplazamientos, un desplazamiento con rotación interna, otra se hacía la rotación neutra y a veces se hacía algún tipo de ademán para poder reducir de manera adecuada. Uno ingresa el clavo, fija distal, desimpacta el clavo para poder hacer una compresión a nivel de la metáfisis, termina bloqueando los tornillos proximal. Entonces, Pascal clasificó a las fracturas en dos partes. Ojo, son fracturas en dos partes que pueden ser fijadas con clavos o con placas. Pero quería ver cuán fácil era o cómo podíamos diseñar el punto de entrada a partir del tipo de desplazamiento que tenía la fractura. Y entonces clasificó las fracturas en tipo A, fractura del cuello quirúrgico en valgo, las de tipo B, fracturas del cuello quirúrgico con traslación, y las fracturas de C, que eran las fracturas del cuello quirúrgico en varo. Y a partir de ahí se diseñaron también los portales de entrada. El portal A para las deformidades en valgo, las B cuando había ausencia de desplazamiento, o el portal C y el cuando había una deformidad en varo de la cabeza humeral, y el portal va a ser usado en varo y angulación posterior de la cabeza, que eran los menos frecuentes. Entonces ahí algunos casos de este estudio local y que muestra obviamente que es un resultado bastante bueno, con unas radias de control excelentes. Obviamente, cosméticamente, para estos pacientes, prácticamente las huellas de una intervención quirúrgica son prácticamente invisibles. Esto es otro caso en el cual había una angulación en varo, se desimpacta y se coloca el clavo endomedular. Los resultados funcionales, y esto es otra de las imágenes de los clavos o de los pacientes que llevó a estudio Pascal, y como podemos ver, esta es una persona adulta mayor, y a los 8 días, normalmente lo que los pacientes adultos mayores usan las dos extremidades para poder apoyarse al momento de sentarse o de levantarse, y entonces probablemente este escenario con una placa bloqueada, por más bloqueada que sea, no lo podemos permitir a los pacientes de manera precoz, a diferencia de que cuando utilizamos los clavos, probablemente podríamos tener un poquito más de libertades para con los pacientes. Entonces, ¿los clavos tienen ventajas en las fracturas en dos partes? Sí tienen algunas ventajas, puesto de que la consolidación y los resultados son excelentes, como podemos ver. El diseño recto y las pequeñas dimensiones de esto nos van a prevenir las lesiones del manguito a nivel del punto de entrada, y obviamente si uno lo tiene en cuenta de que uno hace una osteosíntesis biológica tratando de no abrir el foco de fractura y haciendo el bloqueo respectivo, nos vamos a conseguir un constructo bastante estable, fuerte, y que nos permita la rehabilitación precoz del paciente. Entonces, hasta ahí vamos con las placas y con los clavos, y entonces las fracturas de número proximal, como hemos venido viendo en las últimas diapositivas, representan retos para el cirujano, puesto que, como hablé al principio de la charla, no hay una fórmula completa para poder decir qué es mejor para cada paciente, y hemos visto que por lo menos en las fracturas de 2 y 3 partes los resultados con placas y con clavos son bastante similares, e inclusive uno podría decir de que los clavos son superiores, y esto va a depender probablemente, si uno tiene una formación colocando placas y sabes colocar tus placas bien, pues coloca placas, y si sabes colocar bastante bien, coloca clavos. Esto es como la discusión de hacer un latarjet abierto o hacer un latarjet artroscópico. Obviamente el que está familiarizado con el latarjet artroscópico, pues probablemente pues sea muy cosmético, a pesar de los 7 abordajes que uno le tiene los 7 portales que uno tiene que realizar.
pero en la cirugía abierta, si la sabes hacer también bien y no sabes colocar el clavo, pues probablemente la cirugía convencional con placas y un abordaje tradicional sea lo más adecuado. Entonces, ¿cuáles son los retos para este tipo de fracturas? Es de que las fracturas son muy comunes, hay todavía controversias en la evaluación y en el manejo de los pacientes. Recientes publicaciones nos hablan de que el tratamiento quirúrgico no es mejor que el no quirúrgico, y la pregunta que vienen a hacerse es porque algunos pacientes van bien, otros no van, y si la cirugía la debemos de reservar para las secuelas. Entonces, este tipo de fracturas, como ya lo mencioné, se presentan en el paciente adulto mayor y que es normalmente independiente, pero que a raíz de la fractura pues se convierte en una carga a raíz del accidente que presentó. Y entonces, el mayor reto que tenemos en el 2020 es poder entender el patrón de la fractura y su desplazamiento para poder plantearle un tratamiento adecuado. Esta imagen ya la presenté y hemos visto de que las placas no han sido la solución a nuestros problemas, y lo que tenemos que tener en cuenta es hay que entender las fracturas del húmero proximal para poder darle una adecuada solución. Entonces, aquí hay una clasificación de Mayo, en la cual la clasificó en 5 partes, en 5 tipos de fracturas. Las complicaciones y los errores identificados que podemos tener en este tipo de fracturas es de que la reducción inicial sea pobre, es decir, probablemente las complicaciones no vengan a partir de un método que uno haya elegido, sino que probablemente mi técnica de reducción no ha sido la más adecuada. Lo otro es que haya habido una falla para poder brindar un soporte adecuado inferomedial en fracturas posteromediales. Que obviamente haya una falla en el soporte con injertos para las fracturas impactadas en valgo, puesto de que al desimpactarlas y tener la fractura, por ejemplo, una fractura en 4 partes, tenemos que al desimpactar la cabeza nos queda un gran defecto central y que obviamente la posibilidad de que se me vaya a colapsar nuevamente y a estar en valgo esté presente. Y esto conlleva 2 problemas. Uno, que se me desplaza la fractura y que los tornillos vayan a penetrar a la glenomedia. Y secundariamente que hay una falla de la reducción o una alteración al momento de dar las tuberosidades. Entonces, ¿cuáles son las estrategias adoptadas para evitar estos problemas? Es que, uno, asegurarnos una reducción adecuada. Tornillos, obviamente, y no digo tornillos cortos en longitud, sino que los tornillos no me lleguen a penetrar la cabeza, y esto hay que tenerlo bien en claro con las radiografías de control, puesto de que constituyen un error frecuente el poder penetrar o el que se penetre la cabeza con el tornillo y que a la larga pues produzca cierta lesión de la articulación con una secundaria por una técnica no adecuada. El uso de tornillos es importante, el uso de injertos óseos muchas veces para esas fracturas impactadas en valgo, en la cual me queda un gran defecto central cuando he desimpactado la cabeza. Muchas veces utilizamos una aumentación tras tornillo con cemento óseo, y aquí es muy importante nuevamente verificar previamente si es que hay alguna comunicación de la fractura con la cavidad articular. Y lo que sí es importante es realizar unas suturas al momento de fijar las tuberosidades a la placa. Entonces, ¿hay buenos resultados operando estas fracturas? Y hay resultados que nos dicen que sí, y hay resultados que nos dicen que no. Entonces, seguimos un poco en el limbo, y entonces aquí les presento Barlow de Mayo Clinic, 173 pacientes con todos más de 60 años, fijación con placas, menos de 2 años de seguimiento, salvo que haya habido alguna falla radiográfica. Al final quedaron 131 hombros, el promedio fueron 73 años, y el 84%, y esto hay que tenerlo en cuenta, fueron mujeres, y esto probablemente por las características del hueso. Entonces, las fracturas en 2 partes, el 47%, en 3 partes el 45%, y en 4 partes el 8%. Y la falla fue definida como la necesidad de una reintervención o una evidencia radiográfica de desplazamiento secundario, penetración articular de los tornillos o pérdida de la fijación. El promedio de seguimiento fue de 6 años, y la tasa general de falla fue del 34%, 26% en las fracturas en 2 partes, 39% y 45% en 4 partes.
bastante alto. La comparación con la edad, fíjense de que 26% a los 60, los pacientes que tenían 60 años, 40% entre los 70, 41% hicieron los 90, probablemente eran en la minoridad. Y los resultados y las complicaciones, lo que más dio fue necrosis avascular en el 52%, penetración articular de los tornillos 14%, falla del implante en 5 pacientes el 11%, y otras alteraciones fueron menores del 10%. Entonces, ¿qué es importante? Es necesario mejorar nuestra técnica para seleccionar los pacientes, mejorar la técnica quirúrgica, ver que nuestra fijación medular pues, sea la adecuada, y con los clavos endomedulares de tercera generación yo creo que nos está yendo bastante bien. Y entonces la pregunta que viene al caso es, ¿operar es mejor que no operar? Y entonces, estudios que nos hablan sobre mayores de 60 años, la fijación con placas bloqueadas todavía tiene una alta tasa de complicaciones. Entonces, las prótesis, realmente aquí uno tiene que evaluar mucho para poder decir si la prótesis es la solución a mis problemas. Y en fracturas muy desplazadas, en las cuales la osteosíntesis va a ofrecer un resultado adecuado, probablemente la artroplastía es una de mis mejores opciones. La hemiartroplastía siempre, por lo menos por mucho tiempo, una solución a estos problemas. Y el problema con estas fijaciones de prótesis, artroplastías, era de que lo más importante, como todos sabemos, es que las tuberosidades tenían que cicatrizar, puesto que si no cicatrizaba mi prótesis no iba a funcionar. Y entonces hay resultados disímiles, algunos satisfactorios, otros no tanto, y otros que son caóticos. Lo importante para tener en cuenta es actualmente cuando uno hace una hemiartroplastía, es que se le devuelva el arco gótico para poder tener una congruencia anatómica entre la cabeza y la glena, para poder darle esa función o restaurar la función perdida a raíz de la fractura. Y entonces, como podemos ver aquí, es que se le ha devuelto la congruencia y las relaciones anatómicas entre mi prótesis y el resto de mi anatomía del hombro. La fijación en pacientes jóvenes con artroplastía va a depender mucho de las características de la fractura, de la calidad del hueso, y obviamente cuán seguro se sienta el cirujano realizando este procedimiento. Y lo que nos sale este estudio es que la hemiartroplastía ha ubicado cuando pues las posibilidades de que esa sobrevivir a una osteosíntesis realmente no sean de las mejores, o cuando la calidad del hueso es mala. Entonces, la controversia sigue estando presente. Clavos, placas, prótesis, y esto es algo que hay que tenerlo muy en cuenta, es decir, individualizar a cada paciente, es decir, tenemos un arsenal terapéutico bastante grande para este tónico. La hemiartroplastía, la prótesis reversa, y esto es algo que uno se sigue preguntando, y este estudio nos ha artroplastía reversa, probablemente para fracturas complejas va a tener resultados mucho más favorables y predecibles que una artroplastía. Entonces, la artroplastía reversa ha cobrado mucha vigencia. Yo creo que ha decrecido un poco en los últimos 2-3 años, pero hubo una reversitis hace 5 o 6 años atrás, y que prácticamente fractura de húmero proximal en paciente mayor, probablemente de 65 años, casi todos iban con una prótesis reversa, y entonces yo creo que era la emoción de este nuevo dispositivo. Pero es una alternativa válida. ¿Cómo podemos optimizar resultados si es que uno va a colocar una artroplastía reversa? Y tenemos algunas acciones importantes a tener en cuenta. Uno, la posición del vástago humeral, y dos, importante, a pesar de que es una prótesis reversa, la curación de las tuberas. En referencia a la posición del vástago humeral, hay que tener en cuenta siempre la altura y la versión que le vamos a dar al paciente. Y con referencia a la curación de las tuberosidades, uno, que debemos tratar de mantenerlas y de llevarlas a mi componente humeral para que su cicatrización me permita tener rotaciones, si no mi prótesis probablemente me sirva para poder hacer abducción y las van a estar prácticamente abolidas. Las características del vástago, que sea microporoso, es algo que a mí particularmente me gusta,
muchas veces utilizamos injertos óseos, y lo que sí es importante es evitar la tensión excesiva. No darle mucho offset lateral tratando de prevenir el notching, y obviamente la longitud y la tensión que uno le da, recordemos que el paciente está parcialmente relajado, y si ponemos la prótesis muy apretada, muy a tensión, pues probablemente sea causal de dolor. Características: que el cuerpo sea con bajo perfil, que tenga una cubierta porosa extendida, como podemos ver, que pues, pueda ir aumentando su diámetro progresivamente de a 1 milímetro, que tengamos margen para poder ir exactamente hasta dónde voy a llevar mi prótesis, y sí es importante definir agujeros para poder colocar mis suturas y poder llevar mis tuberosidades a mi zona humeral. Entonces, las indicaciones para mi artroplastia reversa: artropatía del manguito rotador, ruptura irreparable del manguito rotador con una pseudoparálisis, artroplastia de misión, lo que estamos hablando en fracturas del húmero en 3 y 4 partes, que sean agudas. Obviamente es mucho más fácil para mí operar en agudo, que haya una mala unión o que no haya habido una unión adecuada. Y lo otro es que haya una ósea glenoidea, que es tema aparte. Algunas contraindicaciones para la artroplastia reversa: absoluta es la infección activa, como en toda nuestra especialidad, que haya una disfunción del nervio axilar o deltoides, salvo que seamos expertos haciendo transferencias tendinosas y una salida, como alguna vez le ha mencionado el doctor Bassem El Hassan, una transferencia del pequeño nos va a poder ayudar para este tipo de pacientes. Que la calidad ósea esté muy deteriorada o que tengamos muy pobre, y eso obviamente va a contraindicar, puesto que la posibilidad de falla de la prótesis va a ser bastante alta. Y las contraindicaciones relativas es de que el paciente no sea colaborador, sobre todo pacientes obreros con trabajo de carga. Probablemente una artroplastia no sea mi primera alternativa, y que al momento pues de operarlo yo sepa de que ha habido una rotación interna limitada por el riesgo de luxación que pudiera presentar el paciente. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta para hacerlo bien? Yo creo que 5 tips para esto. Uno, que al momento de hacer el abordaje tenemos que tener el bíceps para obtener el camino correcto, es decir, el bíceps me lleva a donde quiero llegar. Primero hay que retirar la cabeza y luego me voy a encontrar con la tuberosidad mayor escondida. Hay que trabajar de manera óptima la glena, tratando de verla prácticamente de frente a uno, tener buenos separadores. Hay un separador en herradura que nos sirve bastante para una visión óptima, y obviamente recordemos que tenemos que respetar las tuberosidades porque nos van a seguir sirviendo. Entonces, usar el bíceps para encontrar el camino correcto. 2, remover la cabeza y luego vamos a encontrar escondida la tuberosidad mayor. 3, exponer bien nuestra glena. 4, optimizar la altura y la versión de mi prótesis. Y 5, recordar que voy a necesitar las tuberosidades con mis supersuturas al momento de fijarla a mi componente humeral. Y eso es lo más importante al momento de poner una prótesis. Pero las prótesis las colocamos y no están exentas de complicaciones: que se me luxe, que me hagan un notching, que me fracturen el acromio. Son posibilidades que, como todo en la vida, pues hay algunos pros, hay algunos contras y algunas complicaciones. Entonces, mis preferencias para una artroplastia reversa primaria es que normalmente utilizamos implantes entre 135 y 145 grados, entre 20 a 40 grados de retroversión, la lateralización 6 metros aproximadamente. Siempre trato de inferiorizar el base plate y a veces alguna inclinación no más de 10 grados, y el tamaño de la glenosfera va a depender sí del tamaño del paciente. Hay pacientes grandes, hay pacientes pequeños, y no todos los pacientes son iguales. Este algoritmo de Christian Spross es interesante para poder definir, no voy a hacer mucho hincapié en ello, pero usa mucho el índice de la tuberosidad deltoidea para definir el grado de osteoporosis del paciente o cuán comprometidas están las corticales. Y entonces en los pacientes activos recordemos que lo más importante al momento de tener un paciente con una fractura del húmero proximal, y si hablamos de pacientes menores de 65 años, es que debo de darle la máxima función al hombro, es decir, tengo que tratar por todos los medios de que ese hombro sea completamente funcional, pasando desde no hacer nada, si es que tiene las características para no quirúrgico,
pasando por el tratamiento quirúrgico abierto y la posibilidad de una hemiartroplastía si es que es necesario. Pero recordemos, paciente menor de 65 años, optimizar la función completa. Si el paciente es más de 65 años, vamos a tener dos posibilidades, que el paciente sea activo y autónomo, y si es así, volvemos al tema de maximizar la función máxima, y si no lo es, hay que hacer algunas evaluaciones para poder definir qué es lo que va a necesitar el paciente, tratando de controlar el dolor. Otros estudios sobre operar en agudo, operar de manera tardía estas fracturas y que no hay diferencias en el rango de movimiento y las escalas funcionales o riesgo de operación, es decir, podemos operar de manera aguda o de manera tardía este tipo de fracturas con una artroplastía reversa y van a ir bastante bien. Si las tuberosidades tienen alguna influencia en mis resultados en pacientes adultos mayores, van a tener mejor rango de movilidad, especialmente para la flexión y la rotación externa, si los comparamos con los pacientes que no se les ha reparado las tuberosidades. El impacto del centro de rotación también es importante por el tema de que uno tiene que lateralizar la prótesis para evitar el notching, eso también es importante. Y recordemos que la artroplastía reversa puede brindarnos muy buenos resultados cuando son cuidadosamente seleccionados y el procedimiento es realizado de manera correcta. Algunas complicaciones en el adulto mayor sí se presentan, ya hemos visto la epidemiología de estas fracturas, y Cochrane, que es una librería muy grande que todos conocemos, ¿qué es lo que nos dice de estas fracturas? De que no hay un consenso realmente si operar sea mejor que no operar. Esto es un estudio de hemiartroplastía versus tratamiento no quirúrgico en fracturas de 4 partes del número proximal de pacientes adultos mayores, lo cual nos habla de que es ventajoso operarlos. Este es otro estudio de pacientes con fracturas en 3 partes, que si bien hay algunos que van bien, otros no tan bien, entonces uno va diciendo, verdaderamente vale la pena operar, no operar, y las conclusiones es de que la osteosíntesis con placas de bloqueo nos van a brindar ventajas, pero también hay que tener en cuenta que no están exentas de complicaciones, y si la reconstrucción no es factible, la artroplastía es una opción quirúrgica. Entonces, la osteosíntesis con placa de bloqueos tienen ventajas, sí, nos van a preservar el stock óseo, y hay grandes posibilidades de curación. Las complicaciones, la pérdida de la reducción, el cut-out, penetración del tornillo intraarticular y la necrosis avascular. Complicaciones después del tratamiento en pacientes adultos mayores. Este es un estudio el cual se comparó diversos métodos de fijación, artroplastía reversa versus osteosíntesis, algunos otros estudios, algunas otras radiografías de pacientes operados, placas, prótesis, y se ve que algunos pacientes presentan complicaciones más que otros. Por ejemplo, en los déficits de movimiento en los pacientes sometidos a osteosíntesis, se vio que había un 25.8% de déficit de movimiento, a comparación de la artroplastía reversa del 15.3%, y entonces no hay todavía un consenso claro de qué pacientes se van a beneficiar de un tratamiento quirúrgico o no, y entonces las fracturas con patrones complejos habitualmente terminan con dolor y pérdida de la función, y sobre todo se ha llevado a considerar que las fracturas de 3 y 4 partes como indicaciones para el manejo quirúrgico, y entonces a lo largo de estos últimos minutos que hemos estado conversando, podemos ver que todas las opciones que tengo es osteosíntesis, ya sea con placas y con clavos, hemiartroplastía y artroplastía reversa. Y existen datos contradictorios sobre qué cosa es mejor para el paciente, y entonces complicaciones en el adulto mayor después de una osteosíntesis, rigidez postquirúrgica, necrosis avascular, el cut-out como ya lo mencioné, la pérdida completa de la reducción porque tenga mucha osteoporosis o haya un colapso en varo. ¿Qué factores de riesgo para complicaciones? Y esto sí es importante tenerlo en cuenta cuando veo al paciente de manera inicial, es que la fractura esté impactada en varo, que la tuberosidad mayor se haya fragmentado en demasía, que haya una extensión metafisiaria posteromedial por debajo de 8 milímetros, que el desplazamiento preoperatorio del eje de la cabeza AP sea mayor a 4 milímetros y que la bisagra medial sea insuficientemente reconstituida.
En las complicaciones después de la artroplastia reversa, que sea una prótesis inestable o que se mantenga a una rigidez a pesar de todos mis esfuerzos por darle movimiento. Y aquí recordemos que las tuberosidades son importantísimas para poder brindarle el máximo resultado a las prótesis reversas. La fijación anatómica de las tuberosidades siempre nos van a mejorar la función del hombro en estas artroplastías y ya se ha visto con algunos estudios, como podemos ver, que la curación anatómica de la tuberosidad mayor va a mejorar la elevación anterior activa y la rotación externa, y que obviamente su decisión se asocia con el empeoramiento funcional. Entonces vemos claramente de que si bien la artroplastia reversa sigue esas artropatías del manguito rotador, siempre queda algún remanente muscular ahí asociado a la tuberosidad, y que si la llevamos a mi prótesis probablemente los resultados funcionales sean mucho mejores. Las complicaciones de la artroplastia en adultos mayores, obviamente la inestabilidad, y va a depender mucho de la cicatrización también de las tuberosidades, y entonces la evidencia entre artroplastia reversa versus prótesis, hay muy poca literatura de que comparen estos dos métodos de tratamiento. Hay un estudio interesante de Gupta, 92 estudios con 4.500 pacientes, la revisión muy interesante, ambos procedimientos con tasas similares de complicaciones. Vemos que las osteosíntesis van al 15% y las artroplastías al 18%. Habla de que la RAFI da mejores resultados funcionales y que la tasa de revisión, sin embargo, para la osteosíntesis va del 13% y para la artroplastia reversa del 5%. Entonces, como conclusiones es de que la artroplastia reversa es mucho mejor en pacientes mayores de 70 años. Entonces, como conclusiones es que el tratamiento de las fracturas complejas del húmero proximal, sobre todo en pacientes ancianos, sigue siendo desafiante y tenemos un abanico de posibilidades y que tenemos que evaluar al paciente en particular, viendo sus comorbilidades, viendo las características de la fractura, viendo las características del hueso que vamos a fijar, que ambos procedimientos, tanto la osteosíntesis como la artroplastia reversa en el 2020, son procedimientos de uso muy común porque ya estamos familiarizados con la mayoría de ellos, y obviamente no hay una recomendación o no hay un consenso claro sobre cuál es el mejor uno sobre el otro, y como vuelvo a hacer hincapié, hay que hacer un análisis cuidadoso de cada paciente en particular para poder brindarle el mejor de los tratamientos. Era lo que tenía para compartir con ustedes esta mañana. Ahora vamos a seguir con los casos que nos ha traído Alejandro, y de ahí creo que seguimos para la ronda de preguntas. Dejo de compartir pantalla para seguir adelante con el webinar. Listo. Muchas gracias, doctor Lozano. Excelente la presentación. Muy didáctica. Nos ha mostrado todas las opciones de manejo de la fractura de húmero proximal. Lo importante es entender, ¿no?, el patrón de las fracturas y todo. Y vemos que hay variedad de opciones de tratamiento. Ahora vamos a dar paso al doctor Alejandro Bello, que tiene unos casos para que hagamos discusión, para que podamos responder a algunas preguntas también que nos estamos planteando aquí durante la presentación de los temas. Y, doctor Bello, lo escuchamos. Muy buenas tardes a todos, o días, dependiendo cómo estén, porque tenemos diferentes horarios. Bien, me gustaría que todos los participantes, ahora sí que participen en este caso clínico. Y antes de empezarlo, pues bueno, yo solamente les diría que de las fracturas que presentó el doctor Lozano, de húmero proximal, si no las pueden reparar, déjenselas a los expertos que pongan prótesis de hombro. Es lo único que voy a decirles. Bien, entonces aquí tenemos un masculino de 32 años, accidente en motocicleta, estable por el momento hemodinámicamente y rayos X portátil. Aquí el punto es, ¿operan la clavícula? Sí, no, ¿por qué? Me gustaría que ustedes participaran y enviar sí o no y por qué.
Bien, yo no puedo ver sus respuestas. Ah, pues claro, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué? Muy simple, ¿no? Porque tenemos un hombro flotante, tenemos acompañado la fractura de la clavícula con una fractura de la escápula que aquí es muy evidente. Es importante siempre valorar y como ven aquí no es la discusión si qué placa gancho, que si vamos a hacer túneles, sino fijar la clavícula. La mayoría de las veces en este tipo de lesiones con fracturas de escápula que son inestables, lo primero que hay que hacer es fijar la clavícula. Al fijar la clavícula tenemos la distancia de nuestro hombro que no va a estar acortado y entonces después podemos hacer la fijación. Entonces, es la indicación propia de la clavícula para fijarla, porque es una fractura de escápula también inestable. Por lo tanto, esta es la secuencia, como ven, podemos ver la fijación de la clavícula de una manera estandarizada y aquí puede haber otra discusión. ¿Dónde colocamos la placa? ¿En la parte superior, anterior, inferior o dónde? Este caso ya es viejo, donde siempre se colocaban las placas anterosuperior, pero se ha visto los estudios cadavéricos y demás que tenemos más stock óseos y colocamos las placas en la parte inferior y anterior. Y a nivel, la fijación de la placa para tener es la lateral de escápula, donde vemos perfectamente la colocación y la reducción de la escápula y del cuello, y con una placa LCDCP de bajo contacto, por eso les digo que era anterior. Ustedes pueden usar las que ustedes crean conveniente y lo que su experiencia les haya dictado. Se puede usar placas de reconstrucción de 3.5, pueden utilizar las placas especiales actuales LCDCP. Bien, aquí, jugador de fútbol americano, dolor a nivel del tercio distal de la clavícula. ¿Suficiente este estudio radiológico? ¿Y van a operar la clavícula? Espero sus comentarios. Y después de la excelente exposición que dieron sobre la placa gancho y qué hacer en las fracturas y que si la quito o no la quito, ¿qué utilizarían? Otros preguntaban hacer colocar un tie rod, clavillo, Bosworth. Me gustaría que nos dijeran qué harían después de las excelentes exposiciones del doctor Guido. Entonces, ¿qué harían? ¿Lo operan? ¿No lo operan? Pues, yo pienso que aquí está la fractura casi sin moverse o le ponen un inmovilizador de hombro. ¿Qué harían? Ustedes dicen, sí lo operan. ¿Y con qué? Me gustaría que pudieran participar y que me lo dejaran ver, si es posible. Doctor Guido, ¿podría darnos una opinión de repente aquí? Porque fue la parte espectacular la que usted nos Sí, pudo ilustrar. sí. Digamos, solamente con esa radiografía, pues la verdad no veo, pues no sé si tiene, pero no estoy viendo otra fractura en la coracoide ni nada, no veo nada. Me parece que la distancia entre la coracoides y la clavícula no está tan aumentada y los ligamentos siguen estando insertados, ¿sí? Entonces, por tal motivo, las alternativas serían, uno, no operar y manejar de manera conservadora, como decía el doctor Bello. Dos, la otra alternativa que incluso no podría considerar es simplemente resecar el extremo distal de la clavícula, si queda doloroso. Tres, colocar una placa en la porción superior y fijar, digamos, completar pues, reducir y fijar perfectamente la fractura. Yo creo que ese sería mi análisis. Yo no pensaría ni en placa gancho, incluso no pensaría en este caso en una fijación coracoclavicular
por lo que acabo de mencionar. Entonces, esas serían las alternativas. Lo que yo haría en mi práctica sería hablar con el paciente. Si yo veo que con una mejor radiografía, no con esa, una radiografía usando el cabestrillo, de pronto la fractura se reduce, usando el cabestrillo, está reducida y está en contacto, podría incluso no operarlo. Si aún con el cabestrillo, con una mejor proyección que no sea esa, veo que se mantiene ese no contacto o ese desplazamiento de la fractura, intentaría por una placa de clavícula distal superior. ¿Y qué haría qué cambiaría la conducta, digamos? O sea, ¿qué otra cosa podría cambiar tu conducta en operarla o no, digamos, de No, mejorar la parte? si el paciente usando el cabestrillo, unas radiografías pues bien tomadas, veo que está en contacto la fractura, ¿sí? Digamos que no es eso, sino que está un mejor contacto en el foco de la fractura, el tipo tiene tiempo, no tiene afán, pues la opción de no operarse siempre está. En el caso muestra que el jugador joven, jugador de fútbol americano, probablemente va a querer una rehabilitación más rápida. Entonces, probablemente la opción de no operar no sea bien vista por este paciente y intentaría por una placa superior. Es importante aquí saber, ¿no? Que es un jugador de fútbol americano y generalmente los jugadores quieren volver rápido, ¿no? Y si uno les habla de conservador, a veces ellos piensan que es mucho tiempo, ¿no? Sí, El yo doctor Lozano que está por ahí que... Dime. En la vida real, uno de esos casos de congresos, seminarios y webinars, uno siempre como que toma la conducta de uno, ¿sí? Pero en la vida real hay muchos más factores que intervienen y uno pues habla con el paciente, le explica la lesión, el paciente entiende lo que tiene y uno mira en su contexto qué sería lo mejor para él. Si ese paciente dice, no, mire, yo soy jugador, pero ya no voy a jugar más, ya me retiré y está en contacto la fractura, el foco de la fractura, yo creo que ese paciente podría él mismo no querer la cirugía. Ahora bien, cuando uno le muestra las complicaciones de las cirugías, pues los pacientes tienen la capacidad de decidir cuál sería el mejor camino con la información que uno le brinda a cada paciente. Entonces, yo creo que teniendo en cuenta que el paciente es joven, activo, quiere rehabilitarse rápido, y no está en contacto la fractura, probablemente la opción sí sería de cirugía, pero en la vida real eso no es lo único que uno tiene en cuenta. Y si lo operarías, ¿cuál sería el implante que le pondrías ahí? Una placa superior probablemente. Una Ahora, superior. la otra opción que alguien podría estar pensando es no operarlo y esperar a ver qué pasa. Si ese paciente en el paso del tiempo no funcionó el método conservador, no pegó, lo que les decía, la opción de resecar el extremo distal de la clavícula sería una opción, digamos, secundaria. Pues yo lo interpretaría así, dado que los ligamentos se ven, o sea, si uno, pues no tengo una regla, pero al ojo, los ligamentos se ven que están estables. Entonces, el extremo distal de la clavícula en sí está estable, ¿sí? Digamos, los ligamentos, el conoide y el trapezoide. Muy bien, para ir avanzando. Cristian, ¿tienes Wilson, una opinión? yo puedo opinar un momento, por favor. Sí, claro, Víctor Hugo. Dale, Víctor. No puedo habilitar mi imagen, así que voy a hablar nada más. Este es el típico ejemplo muchas veces de que nosotros a veces nos dejamos guiar por una sola imagen. Y eso está mal, digamos, porque nosotros empezamos a suponer que si esta fractura tiene un cierto contacto, una fractura que es una oblicua, entonces nosotros nos ponemos a pensar si tiene contacto, si no tiene contacto. Tenemos que sacarnos siempre la duda en este tipo de pacientes, porque son los pacientes que a nosotros nos llaman por teléfono, mire, hay esta fractura, es un paciente politraumatizado alguna de las veces, otras veces solamente por un accidente deportivo, como en este caso, pero nosotros tenemos que sacarnos la duda, sí o sí, con otro tipo de incidencia de rayos. Y eso nos saca absolutamente de toda pregunta que podamos llegar a tener y nos determina perfectamente el tratamiento, independiente que sea jugador de fútbol americano, un deportista profesional. Si nosotros le hacemos otra incidencia de rayo a esta fractura y esta fractura tiene contacto, yo creo que nadie del panel dudaría en no operarlo, porque sabemos que es una fractura que en unos 30, máximo 40 días va a estar bastante bien, ya va a estar consolidada y el paciente va a tener mucho mejor evolución. Yo creo que nadie duda de eso. Ahora, si es una fractura que está desplazada,
es otra la actitud. Yo lo que haría es lo que dice el doctor Fierro, poner una placa superior bloqueada múltiples cerrojos distales, ¿no? Muy Esa es mi bien, opinión. doctor Bello, ¿tiene alguna otra proyección? Eso es precisamente para estos son los casos clínicos y sobre todo son los panelistas. Si entre los expertos estamos discutiendo, obviamente yo hubiera hecho, aparte de lo que van a ver, pues sobre todas las proyecciones que el doctor Guido nos dijo para ver, pero también hay que ser algo juiciosos porque tenemos que buscar, no puedo pasar las siguientes, ahí está. Vean, si alguien dice, ay, pues se ve raro, bueno, eso es parte de lo que tenemos que ver y ver la clínica y todo paciente. Recordar que los jugadores de fútbol americano, estas lesiones generalmente suceden cuando caen en la parte lateral del hombro, pero recordar que todos los demás, el que le está cayendo encima, a veces llega a pesar hasta 114 kilos. Entonces, pues le hice una tomografía y, pues vean, lesiones a nivel del cuello de la escápula. Y entonces, lo que me gustaría es que abrieran el audio para ver ahora qué piensan. No nada más es una placa. Y recordar que estas les estoy hablando es años atrás, pero este caso es muy interesante porque en las primeras proyecciones no se observa muy bien esa fractura de la escápula y que debemos de estar obligados a tomar proyecciones complementarias como las que nos dijo Guido, laterales de escápula y a veces hasta una tomografía. Sí. Entonces, abrimos el audio, por favor. Cristian, está el doctor Lozano por ahí. Cristian, ¿qué opinión te merece esto, Cristian? Bueno, las fracturas de la clavícula distal, de hecho, que siempre representan un reto, puesto de que es un segmento anatómico bastante complejo, como ya lo mencionó Guido, y como también lo mencionó Alejandro, ahí se veía algo no muy claro, algo llamaba la atención, una línea lúcida que se iba hacia la glena de la escápula, y entonces plantearle un tratamiento solamente con esa radiografía no es lo más pertinente, según mi opinión. Tomarle alguna radiografía adicional o una tomografía probablemente me harían ver las lesiones y como método de fijación de la clavícula distal tengo mis reparos si realmente pues tenga suficiente espacio para poder anclar mis tornillos distales en el fragmento distal. Y si no es así, pues probablemente una placa gancho, a pesar de que las placas gancho se han ganado una malísima reputación. Y alguna vez alguien me dijo, pues si quieres tener problemas con un hombro, ponle una placa gancho. Y es probablemente sí, en parte cierto, pero hay que tener en cuenta que estos pacientes son pacientes jóvenes, jugador de rugby, esos que no les planteas un tratamiento y le dices no vaya a jugar antes de, no sé, el tercer mes y a las 6 semanas ya está, ¿no? Pero doctor, me siento muy bien. Y entonces hay que asegurarse que el método de fijación que uno le va a colocar al paciente por lo menos aguante los desórdenes que el paciente va a hacer. Estos pacientes no se quedan quietos. Exacto. Bueno, como primer mensaje creo que sacamos que es importante, como decía Víctor, solicitar radiografías adicionales si es que no estamos convencidos de lo que estamos viendo. Adelante, doctor Bello. Bien, digo que se me movieron las imágenes. Entonces, tanto en el caso anterior como en este, a veces nos conviene colocar los pacientes en esta posición de cúbito lateral para tener cierta posición de floppy position, marcar dónde está nuestra escápula y todo eso para hacer diferentes situaciones. Ya sea, por ejemplo, esta es la placa larga que ustedes vieron en la escápula para la fijación y la clavícula, ya sea para ver, por eso les dije floppy position, para de ahí voltear al paciente y tener la clavícula, ya sea para una placa gancho o la placa inicial que vimos de
LCDCP. Entonces, tenemos que tener floppy position para recuperar todo esto y darle la distancia al hombro y la movilidad. Doctor Bello, no sé qué haya pasado. ¿Qué abordajes prefieren el tema de la escápula, las fracturas de escápula? En este caso era una fractura aparentemente de cuello también. Así es. Bueno, ¿qué abordaje prefieren? en la primera, que era la fractura de cuello totalmente inestable, es hacer un abordaje en L para poder disecar perfectamente, verificar y ver nuestro cuello de la escápula y colocar nuestra placa. Aquí el error que la gente a veces no visualiza, cree que va a ir del lado lateral en el borde. Recordar que la escápula es una estructura muy delgada y que entonces debe de ir posterolateral la placa y torciendo la placa. A ver si puedo regresar. No sé cómo regresarlo. Aquí. En esta. Se fijan, esta que se puede decir es una proyección lateral. Vemos nuestra placa aquí que va hacia el cuello. Esto es lo que está levantando. Y estos tornillos se ven largos. Si yo entro perfectamente lateral, no voy a poder tener el stock óseo para hacer la fijación. Entonces, mi acceso quirúrgico, viéndola como si fuera una AP, yo empiezo de aquí hacia acá, por la espina, para poder hacer disecciones. Eso recordar que era algo largo. Vean cómo está aquí marcado por las grapas la incisión. Entonces eso nos da la exposición para poder levantar y darle el soporte y levantar bien nuestro cuello. Y vean cómo es que esto no es que esté lateral la escápula. Regreso. Vean, no es que se vea totalmente lateral, sino es posterolateral para poder tener suficiente anclaje en el stock óseo. Y en esta, que vamos a usar una placa gancho y que tenemos esto, hay que hacer pequeñas incisiones para, aquí está cómo está marcado y por dónde voy a acceder. Pero esto lo puedo minimizar para después colocar solo tornillos. Aquí está cómo puedo entrar y está totalmente posterolateral la placa y que estos tornillos van hacia el cuello y utilizando también tornillos LCP para que sea una estabilidad angular. Vamos a la clavícula, donde observamos todo esto lo que podemos hacer, ya sea ampliarnos hacia la diáfisis para colocar la placa LCDCP o, como viene aquí, la placa gancho y anclándonos para reducir la fractura que en esta zona está reducida. 2 tornillos es hacia la diáfisis, el pequeño fragmento sostenido con un tornillo LCDCP porque este es el que nos está haciendo la compresión para reducir la placa. Y el final, con pequeñas incisiones, haciendo un tornillo de compresión, y aquí está su placa gancho ya colocada. Y en conclusión, esta es la otra toma más. Y en conclusión, en hombro flotante se requiere fijación quirúrgica de la clavícula, siempre, ya sea para darle distancia, como en el primer caso, o para darle la estabilidad al hombro y poder restaurar todo nuestro arco para nuestros movimientos. En estas lesiones es mejor siempre complementar, independientemente de las proyecciones que nos habló el doctor Guido, con una tomografía axial computarizada y siempre realizar una planificación preoperatoria previa antes de realizar lo que ustedes quieren. Y dentro de esa planificación, recuerden, ¿qué tenemos en nuestros hospitales para poder hacer
nuestras reducciones y nuestras fijaciones. Aquí, pues son implantes medio modernos, placa gancho, o hubiéramos usado la placa actual, LCP, pero ¿y si no tengo con qué la fijo? Y en eso va implícito nuestra planificación preoperatoria. Porque si no tengo placa gancho, no tengo placa especial LCP, ¿qué le pongo? Una DCP, una LCDCP, una placa de reconstrucción y hasta dónde me anclo. En ocasiones, por falta, como en los sectores de salud es diferente, por ejemplo, esa placa distal, en lugar de usar la placa gancho, he utilizado placas de reconstrucción con tornillos anclándome en el acromion, obviamente teniendo cuidado de no usar, de no llegar tan abajo para no estar el tornillo tan articular. Y uno de los tornillos en la diáfisis de la clavícula lo dirijo hacia la coracoides para que sea algo parecido a un Bosworth modificado. Eso es lo que he hecho, aparte de la reconstrucción con placas de reconstrucción de la escápula o simples tornillos convencionales. Muchísimas gracias. No, muy bien, doctor Bello. El doctor Castro quiere dar una opinión, tiene una pregunta. Adelante, José, por favor. Hola, Paul, ¿se me escucha? Sí, sí, te escuchamos. Ah, ya, perfecto. Bueno, me gustaría dar una pequeña opinión acerca de lo último que ha mencionado el doctor Bello, acerca de en aquellas situaciones o hospitales donde realmente no se cuenta con una placa gancho, una placa de bloqueo. En la parte pública, en donde me formé, hubo una época donde no contábamos con placa gancho o con ese tipo de implantes. Entonces, nosotros empezamos a realizar una técnica que también lo presentó el doctor Guido Fierro, es usando un tornillo como una fijación intramedular, que lo publicó el doctor Lin en el 2013, donde el punto de entrada en nuestro caso era desde posterior y tratábamos de ingresar como intramedular. En otros casos que no teníamos ese ángulo de ataque, ingresamos de anterior y lo fijábamos el tornillo hacia la cortical posterior. Usábamos un tornillo de 4.5, a veces rosca parcial o rosca completa, dependiendo del caso. Entonces, si bien es cierto, no es una técnica de que actualmente la prefiera, pero en algunas circunstancias es útil. En los casos que se realizó en nuestro hospital no hubo ningún problema realmente, las evoluciones fueron muy favorables, ¿no? Gracias, José. Wilson, yo tengo una pregunta mientras van viendo las preguntas para Cristian. Cristian, ¿estás por ahí? Para Cristian y para Guido, para el panel en general. Cristian, en las fracturas de extremo proximal de húmero, ¿qué factor, primero si utilizas, qué factor pronóstico es el que te sirve? Te menciono, por ejemplo, los criterios de Hertel. ¿Son útiles, no son útiles? Cristian, si puedes darnos su opinión, luego Guido. U otro método, ¿eh? Sí, Paul, mira, la verdad es de que los principales factores a tener en cuenta es, o por lo menos que los tomo en cuenta, son los siguientes. Uno, si la fractura tiene un colapso en varo o un colapso en valgo. Eso para mí es muy importante. Yo creo que con un colapso en varo no tienen tan buen pronóstico. Dos, la fragmentación de la tuberosidad. Tres, la convolución posterior. Y finalmente, algo que sí me parece extremadamente importante, la calidad del hueso. Son 4 factores que tengo en cuenta y yo creo que la calidad del hueso juega un factor bastante importante, puesto que uno puede ser muy hábil colocando clavos, colocando placas, pero si el hueso no ayuda por la calidad deficiente, pues probablemente lo que haga va a ir mal. Entonces, sí, yo creo que esos 4 son muy importantes. El tipo de fractura, o sea, varo valgo, a conminución de la tuberosidad mayor, la convolución posterior-medial y finalmente la osteoporosis, que normalmente veo cómo están las corticales, o del otro lado expuesto, o haciendo una buena tomografía para poder ver el grado de defecto que pudiera llegar a tener y las características. Muy bien, gracias, Cristian. Guido, ¿algún comentario sobre la pregunta?
No, yo creo que no, pues no voy a repetir lo que Cristian acaba de decir y estoy de acuerdo, pero en mi práctica, en la población que yo más manejo, son pacientes un poco mayores y casi que yo no me tiento tanto a la reconstrucción con placa en ese grupo de pacientes. Yo trato de verlos o manejo conservador o con artroplasia. Si yo veo que las tuberosidades están con combinación, digamos que no va a ser, digamos, no va a ser una fijación estable que me va a permitir rehabilitar rápido al paciente, preferiría saltar a un manejo con artroplasia y no voy a entrar de nuevo en ese tema, pero quiero hacer énfasis en eso. No solamente es cómo queda la radiografía, sino es qué va a hacer el paciente después y las semanas siguientes a la cirugía. Si quiero un paciente que voy a poder rehabilitarlo rápido, un paciente mayor que no puede quedarse quieto esperando muchas terapias, ir y venir de la terapia, entonces, digamos, en mi práctica hago eso, digamos, manejo o de forma conservadora o con manejo con artroplastias en ese grupo de pacientes mayores. En pacientes, digamos, jóvenes, pues como Cristian también lo mencionó, hay que tratar de fijar las tuberosidades lo mejor que se pueda, con suturas, o sea, las suturas son vitales en este grupo de pacientes, intentar armar de nuevo el húmero proximal. Entonces, eso es como mi forma de pensar, pues, adicionar a lo que dijo Cristian. Gracias, Guido. Creo que se complementan las respuestas. Excelente. Wilson. Vamos a hacer una presentación de un caso clínico, sobre todo para que nos puedan dar una opinión que se puede hacer en este caso. Queremos que nos den una opinión. El doctor Luther va a presentar el caso clínico y como estamos ahora con muchos expertos en este tema, queremos que nos puedan orientar sobre todo en esto al doctor Luther. Te doy paso, Luther. Tienes la voz y a ver, por favor, nos pueden ayudar en esto. Luther está en otra ciudad de Bolivia, en Cochabamba. Adelante, Luther, por favor. Gracias. Muy buenas tardes, un saludo cordial a todos. Muchas gracias a Bamet por permitirme este pequeño espacio. Quisiera mostrarles este caso clínico que justamente es un paciente reciente. Es un masculino de 35 años, un politrauma, tiene fracturas costales y trauma abdominal. Esta es la radiografía, pues que no nos da mucha pauta, pero se hicieron los estudios tomográficos y es así como está dentro de la reconstrucción 3D, ¿no? Entonces, se observa una fractura bastante compleja en el cuerpo de la escápula, por debajo de la espina, al final, igual en el borde lateral, infraglenoideo, ¿no? Entonces, una fractura bastante compleja. Y la fractura adicional que tiene a nivel de la diáfisis de la clavícula. Quisiera hacer unas cuantas preguntas para poder más o menos orientar el caso clínico. Es prácticamente, paciente joven, 35 años. ¿Cómo es que se realizaría la fijación de estas fracturas? Porque creo que sin duda es una patología quirúrgica, ¿no? Hacer la primera pregunta. En relación a este paciente, ¿por dónde empezarían ustedes la fijación? ¿Empezarían la fijación por la fractura de clavícula o empezarían la fijación por la fractura escapular? No sé si doctor Fierro podría empezar quizás a comentar. Sí, no, sin duda es un caso, digamos, interesante, muy, muy interesante, porque la fractura de clavícula, porque estoy viendo acá, déjame verlo, la fractura de clavícula no está casi que no está desplazada. Si uno lo mira de forma aislada, la fractura de la clavícula podría, pues, creo que difícilmente uno pensaría en cirugía. Y la fractura de la escápula, si pueden poner otra vez el tag, por favor. En la fractura de la escápula, si uno mira lo mismo, en la fractura de la escápula, de pronto la columna lateral sí valdría la pena. Sí, la verdad yo simplemente pensaría en restablecer la columna lateral exactamente de la escápula y nada más. Creo que la clavícula no le haría nada. Fíjense cómo el acromion, la espina de la escápula, la escotadura espinoglenoidea, el cuello, digamos, eso está bien. Entonces, si yo logro simplemente restaurar la columna lateral de la escápula, creo que ganaría la altura pues, del cuerpo que le hace falta, me ayudaría a organizar los fragmentos que están en el cuerpo de la escápula y a la clavícula. Pues obviamente esto, para eso es el caso, para discutirlo. Alguien le podría fijar de una vez, pues dirá, ya estoy operándolo, pues operémosle de una vez la clavícula, pero creo que el contacto es casi que completo, no está desplazada. Creo que la clavícula le iría bien con un manejo conservador
y solamente pensaría en operar el cuerpo de la escápula nada más. Perdón, la columna lateral de la escápula. O sea, que hay que considerar que es una fractura extraarticular, ¿no? En el caso de la escápula. Cristian, ¿qué opinión te merece esto? Para luego pasar con el doctor Bello. Bueno, yo creo que es una combinación clásica de traumas de alta energía. Es bastante frecuente ver la fractura del tercio medio de la clavícula asociada a una fractura de escápula, ya sea con componente articular o no. Normalmente mi enfoque para estos pacientes es siempre fijo la clavícula, me resulta cómodo, una placa convencional, cualquiera que tenga disponibles, haciendo los principios ya clásicos de reducción de la fractura, estabilizarlo de manera adecuada. Posterior a ello, normalmente a mí me gusta operar las clavículas en silla de playa, volteo al paciente y lo pondría a este paciente en particular boca abajo, en decúbito prono, y sí me animaría a operarle, si bien la columna lateral, también optaría por placas anatómicas, tanto para la lateral como para la medial, con un abordaje de Gillette clásico. No haría tanto pequeñas ventanas, puesto que yo creo que si voy a poner dos placas, prefiero hacerle el clásico, una placa lateral que tiene un buen soporte para el cuello y que se me va prácticamente hasta el tip de la escápula hacia inferior, una placa en L ya de la columna medial. Entonces, la verdad es de que no dificultades técnicas para este tipo de fracturas no le veo muchas, en realidad, en la medida, y como vuelvo a mencionar, como lo hablábamos antes de salir al aire, en la medida que uno se familiariza con los abordajes de escápula, es relativamente sencillo. Lo único que hay que hacer solamente es controlar una buena hemostasia para evitar los hematomas secundarios, porque son abordajes un poquito extensos. Y sí, utilizaría placa en clavícula y doble placa en escápula. Gracias, Cristian. El doctor Bello. Bueno, antes de que... El trauma está en México, el doctor Avergio. Su opinión es importante. Bueno, antes de contestarles, la pregunta es, yo haría otra previa. 1. ¿Cuántas fracturas costales tienen y en qué sitio? Son los cuerpos costales de 6,5 para abajo. Son 4 niveles. 4 niveles y son posterolaterales, ¿cierto? Importante por el abordaje. No, Además, independientemente del abordaje, 1, no nada más, si ustedes tienen la posibilidad, no nada más hay que fijar los arcos, la escápula y la clavícula. 1, la clavícula hay que fijarla de entrada sí o sí, porque independientemente de la fractura de la escápula, eso mejora la capacidad ventilatoria del paciente. 1. 2, si tiene fracturas costales, si tiene fractura de escápula, y por lo que estoy viendo del lado izquierdo, primero tenemos que descartar una contusión miocárdica importante, más contusión pulmonar, que generalmente se llegan a complicar de 24 a 72 horas después, que aparentemente no hay nada, y después el tórax está velado. Claro que como estamos en COVID, luego van a decir que le estaba dando COVID al paciente, y no, sino es la contusión pulmonar importante o miocárdica. Entonces, hay que fijar los arcos costales, si eso se empieza en un abordaje lateral, o nos podemos ampliar con el abordaje que nos dijo Cristian, el de Gillette clásico, pero hacia abajo, para también disecar los arcos costales, y también hay que fijarlos. Tenemos en nuestra mano en muchas ocasiones algo que se llama el matrix rib, que puede ser placas o enclavado intramedular, pero aquí no es que fijes todos los arcos costales, sino uno sí, uno no, uno sí, uno no, para poder tener una buena capacidad ventilatoria. La fijación de la escápula no la haría tan exhaustivo, sino solamente la columna lateral, como dijo Guido, y sí fijaría la clavícula anteroinferior. Eso es lo que yo haría, porque este paciente en cualquier momento se puede poner grave, incluso puede presentar contusión pulmonar e insuficiencia respiratoria o diestrés respiratorio. Recordar que al estar clavícula, escápula
y arcos costales, hay que considerar que es un paciente que tuvo una lesión liberadora de alta energía y que en cualquier momento, si no tenemos cuidado, se nos puede morir. Muy bien, Ese es mi muy claro. comentario. Gracias, doctor. Una pregunta, ¿alguien no operaría la escápula? Puedes no operarla, Wilson, porque está multifragmentada y solamente darnos la distancia a la clavícula. Pero si vas a abrir para fijar arcos costales, fija la columna lateral más la clavícula, que eso nos va a dar una mejor respuesta y funcionamiento posterior al paciente. Póngale que si no tuviéramos fracturas costales, solamente la escápula y la clavícula, ¿alguien solamente fijaría la clavícula frontal y dejaría la escápula así? Doctor Onishi, No. si me permite, Claro. bueno, eso sí, digamos, hay algunos conceptos tradicionales que dicen que si tienes ambas asociaciones de fracturas, tú fijas la clavícula e inmediatamente se fija la fractura de la escápula, y eso creo que ha demostrado que sí funciona por mucho tiempo. Pero actualmente la tendencia es individualizar cada fractura. O sea, en otras palabras, si yo tengo mi fractura de clavícula, yo analizo la fractura, veo si hay desplazamiento o no, y la fijo. Y independientemente de eso, después yo analizo la fractura de escápula y yo veo realmente si es que esta fractura escapular tiene criterios quirúrgicos o no. Si ese es el contexto, yo fijaría las dos. Si no es el contexto, solo fijaría una. ¿No? Eso es más o menos como yo lo manejo. Muy bien. Guido. Guido. Luther, Yo ¿tienes estoy completamente de acuerdo con lo que el doctor acaba de decir, exactamente estoy de acuerdo. Si la fractura de clavícula no tuviera contacto o estuviera acortada, pues por supuesto que la fijaría. Pero ¿qué longitud voy a ganarle más a esta fractura? ¿Sí? O sea, ¿qué contacto de más le voy a ganar? Digamos, yo entiendo el contexto de si el paciente se complica ventilatoriamente, sí, digamos que la clavícula esté fijada es una ventaja. De pronto, no sé, para movilizar el paciente durante la hospitalización por parte de enfermería, de pronto podría ser mejor tenerla fija, pero todos son como criterios que no son principales, ¿sí? Digamos, esta fractura no está cortada, tiene contacto, casi que el desplazamiento es ninguno, pues por lo que estoy viendo acá. Entonces yo no veo cómo fijar la clavícula me cambiaría la fractura o me ayudaría a complementar la cintura escapular. O sea, no creo que aporte mucho en este caso puntual. Por eso dividiendo como muy bien lo dijo el doctor, yo miraría las fracturas por separado y con esto en mente fijaría solamente la columna lateral de la escápula, nada más. Yo en eso estoy de acuerdo contigo, Guido. Si no tiene problemas de los arcos costales, o sea, yo lo vi integral. Si fuera aislada como lo están expresando, sí, yo nada más fijaría la clavícula. Digo, perdón, la escápula. Y el lado lateral, punto, no más. Conceptualmente les hago una consulta a ustedes que tienen bastante experiencia en esto. Si nosotros tenemos una inestabilidad en la cintura escapular, teniendo la fractura, bueno, un hombro flotante en este caso, con fracturas bastante complejas, más 3 o 4 que eran ipsilaterales, las fracturas costales que teníamos, ¿ustedes no lo interpretarían como un tórax inestable, porque queda todo ese lado inestable, con esos criterios para fijar tanto la escápula, como dijo el doctor Fierro, por lo menos la columna lateral y la clavícula? Precisamente es lo que yo dije. Es un paciente de un trauma liberador de alta energía. El tórax, si son todos esos arcos costales, es un tórax inestable que si se deja así, o como luego dicen, es el dolor, nos puede causar también un diestrés respiratorio importante, más la fractura de escápula, más la fractura de clavícula. Entonces, en un politrauma, sí es mejor, aunque no esté desplazada la clavícula, fijar la escápula, pero también fijar los arcos costales, que es lo que yo mencioné. En politrauma. Manera aislada, como lo dijeron después, totalmente de acuerdo con Guido, solo la columna lateral de la escápula y punto. Pero en este caso es politrauma, hay que fijar arcos costales, fijar escápula y fijar clavícula.
Entonces, en conclusión, para sintetizarlo específicamente, en este caso, la recomendación para el doctor Luther sería fijar tanto la escápula, la columna lateral, como la clavícula, ¿cierto? Así es, así Estamos es. todos de acuerdo, perfecto. Muy bien. Pasando a preguntas técnicas. ¿Cuál empiezan? Clavícula, escápula. Porque el plan original sí fue ese. Hacer que se llama la fijación de la clavícula y hacer la fijación de la columna lateral de la escápula sin meterse al resto del hueso, ¿no? Entonces, ¿qué posición adoptarían para operar a este paciente y por cuál empezarían? Yo lo pondré en floppy position y empiezo arcos costales, escápula y clavícula en ese orden. No sé qué piensa Guido y Cristian. Politrauma, ¿eh? Sí, igual, yo haría, digamos, bajo esas, con ese planeamiento de cirugías, probablemente haría lo mismo de cúbito lateral, que me permita luego ponerlo en supino en algún momento. Si fijo solamente la columna lateral, lo pondría en el cúbito lateral también al paciente. Sí, como mencionaste, Alejandro, sí podría ser un Flori pero yo entraría primero por clavícula. Yo creo que me gusta siempre para este tipo de lesiones combinadas empezar por clavícula o por la fractura más sencilla y después entrar por posterior para poder hacer abordaje de escápula y eventualmente costillas. Experiencia fijando costillas, personalmente no las tengo, me parece algo interesante. Cada día veo más implantes para costillas, pero yo creo que es cuestión de empezar a fijarlas en la medida que se presenten los pacientes. La verdad es que estoy bastante motivado para empezar con mis primeras costillas, pero hasta ahora no me llega el caso idóneo. Bueno, si le sirve de experiencia, yo tengo bastante experiencia fijando costillas, pero les voy a explicar por qué. Porque mi esposa es cirujana de tórax y nos ha tocado bastantes veces operar politraumatizados en las cuales yo tengo que entrar a sintetizar una clavícula, sintetizar por ahí una escápula y le ayudo a ella antes de operar. Y bueno, y uno cuando ve de afuera dice, pucha, qué fácil. Uno está acostumbrado a desperiodizar de cierta forma, como somos los traumatólogos, pero es un quilombo porque sangra muchísimo. Pero son 2 o 3 veces nada más que hay que entrar, tampoco una cosa en otro mundo, ¿no? Claro, aquí en Bolivia habitualmente lo dejamos al cirujano de tórax, ¿no? Yo tuve la oportunidad de operar allá en México unas costillas y los 3 primeros terminaron con tubo de tórax. Bueno, como para que lo consideres, Cristian. Creo que Luis tiene algo por ahí. Wilson, Luis. Sí, Luis, ¿estás listo con tu pantalla? No sé si, pero Porque perdón, se puso buena si Cristian ¿Cómo están? minutos. Buenos días y buenas tardes, tal vez en otros países. Muy Luisito. buenas y provechosas las charlas. Permítanme presentarles un casito. Ahora ya lo pongo en pantalla. Sí, abusamos del tiempo de Cristian, de Guido. Sé que tienes consulta, Guido, son 5 minutos. No sé si pueden ver, si pueden ver en sus pantallas. Se ve. Perfecto, es un paciente de 64 años de edad que tuvo un accidente de tránsito. Bueno, tuvo esta fractura con minuta de extremo proximal de húmero y una fractura costal sin desplazamiento. En realidad esas fueron las lesiones que tuvo. Bueno, llegó al hospital derivado de otro centro a los 2 días de ocurrido el accidente. Esta es la imagen de la tomografía y de la radiografía. ¿Qué opino a los panelistas? Bueno, en base a lo que hemos escuchado hoy día, ¿cuál sería la opción o las opciones posibles para este tipo de paciente? 62 años de edad, es transportista de profesión. Yo le pediría a Cristian, que es el que nos dio la charla de extremo proximal, y luego vamos con Guido y terminamos con el doctor Bello. Cristian, ¿qué opinión te merece? Bueno, 62 años, yo creo que, a ver, uno, era extremidad no dominante, 2, 62 años, 3, demasiada conminución. La verdad es que yo soy un apasionado de la osteosíntesis, no sé realmente cuánta osteosíntesis pueda realizar en ese fragmento.
Probablemente mi alternativa para este paciente en particular es hacerle una artroplastía primaria, no optaría. Yo creo que estamos ya dentro de la edad para poder colocarle una artroplastía reversa. La verdad es de que no le veo mayor complicación al caso, en la medida que uno sí me preocuparía si el paciente tuviera menos edad. Con 62 años sí, de hecho, yo creo que la posibilidad de hacerle una osteosíntesis no es muy factible. Probablemente entre con mi primera opción sería hacerle una artroplastía reversa. Muy bien, muy bien. Y te hago una pregunta ahí más, Cristian. ¿Qué indicación tienes tú en este momento para la anatómica? Completa, una total. Y pues, la verdad es de que de 62 años podría ser una anatómica, podría ser una reversa, pero yo creo que la verdad es que me adapto mucho más con las reversas. Me he familiarizado bastante con las reversas. Es el expertise en todo. Ahora, si tuviéramos la posibilidad de vástagos intercambiables, sí podría ser una opción, colocar una anatómica y después convertirlo en una reversa en el caso que el paciente lo requiera, pero de arranque ese tipo de casos y ese tipo de prótesis no las tenemos disponibles, entonces yo optaría de arranque por una reversa. Perdón, y otra pregunta para los panelistas. ¿Alguien optaría por una hemiartroplastía? Sí. ¿Qué te parece, Luis, si dejamos que Guido nos haga un comentario? Sí, claro. Sí, yo en este caso, tiene 62 años, pues uno obviamente quisiera para una prótesis reversa entre más edad mejor, pero con 62 años y esta fractura, creo que muy probablemente haría también una reversa, pero en la conversación con el paciente le explicaría su lesión, le diría cómo el estado de sus tuberosidades y la dificultad técnica para poderla reconstruir, y le diría que sus alternativas son o no hacer nada, o no operarlo, dejar que consolide eso como está y que se rehabilite, una opción, e intentar ir a cirugía. Le explicaría que muy probablemente no voy a poder fijarlo, o sea, esa opción no la tendría en cuenta. Intentaría ver el estado de las tuberosidades en cirugía, si permite hacer una hemiartroplastia, que con esa combinación lo dudo, y pues no me demoraría mucho en saltar a una prótesis reversa. Entonces creo que esa sería la forma como yo abordaría a ese paciente en el consultorio. Gracias, Guido. Doctor Bello. Definitivamente estoy de acuerdo con Guido, con Cristian. Estas son de las fracturas que el ortopedista debe de entender. Si no es factible digamos, la reducción, la reconstrucción con osteosíntesis, no lo hagan, porque si no después es más difícil una prótesis, la que ustedes quieran, hemiartroplastía reversa, que estoy de acuerdo con la reversa, pero muchos dicen, la voy a reconstruir, y le ponen clavillos, que placa y demás, y eso es lo peor que pueden hacer. Este paciente o se deja conservador al inicio, como dice Guido, o de entrada le hacen una artroplastía reversa. No hagan osteosíntesis en este tipo de lesiones. Bueno, es mi criterio. No sé qué diga Cristian, qué diga Guido. Sí, como mencionas, Alejandro, la verdad es de que yo no... Lo que uno busca cuando hace una osteosíntesis es que te quede la osteosíntesis estable para hacerle una rehabilitación previa. Pero en este paciente una osteosíntesis estable, la verdad es de que no le encuentro mucha viabilidad. Entonces, la posibilidad de que sí, que le ponga clavitos, plaquitas, más placa por aquí, más placa por allá, tornillos, y que le diga al paciente, pues quédate inmovilizado un mes, la verdad es que ese hombro no lo mueve más. Entonces, de arranque hay que brindarle la atención más adecuada al paciente. Y creo que hay que hacer una consideración, además, ¿no? No están las tuberosidades, no, creo que va a ser difícil claro. esperar algo. Y esa es una indicación, definitivamente más me inclinaría también por una reversa, no sé qué opinión les merece. Una opinión, De acuerdo, aquí andamos poniendo varias ya reversas. Lo que yo he visto es que, por ejemplo, es mejor operar a este paciente, ponerle una prótesis de entrada, una reversa, a operarlo de aquí a 2 meses con menor cantidad de esto óseo, un hombro más rígido,
más complicada va a ser la recuperación del paciente, pero incluso puede uno, digamos, mostrar una osteosíntesis posterior a esto, que vamos a ver la fluoroscopía, que quedó aparentemente bien, pero como dijo Cristian, yo creo que con esa combinación y todo, una osteosíntesis estable no va a quedar, digamos, puede ser para la foto, nada más. Pero yo creo que entrada a intentar aquí osteosíntesis es como que lo que siempre me decía mi jefe, estamos planificando para fallar, ¿sí? Entonces yo me orientaría directamente por tal vez una reversa, que es con lo que más me he familiarizado, pero osteosíntesis creo que no daría de entrada. O le hago reversa o no lo opero. Luis, decías algo, perdón, te cortamos. Bueno, ¿Me sí, permites? tengo el Disculpa. desenlace del caso, pero sí, obviamente les muestro después de estos comentarios. Paul, ¿me permites dar unas cuantas palabras Por favor, nomás? José, adelante. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con todos, pero lo que sí me gustaría mencionar es que en definitiva la prótesis reversa tiene resultados mucho más predecibles y diferentes estudios lo han mostrado. Sin embargo, la prótesis o la hemiartroplastia tiene su sitio, ¿no? Y es en aquellos pacientes menores de 65 años con una demanda funcional alta y como todos han mencionado, siempre y cuando las tuberosidades sean reconstruibles, ¿no? Si es que no ese es el caso, bueno, la hemiartroplastia tiene digamos, es la primera opción. Además, si es que va a hacer una hemiartroplastia, en definitiva, y muchos expertos lo recomiendan, usar vástagos convertibles, ¿no? Porque ese paciente es potencial a llevarlo luego a una reversa, ¿no? Muy bien, buen dato. Gracias, José. Bueno, ahora les cuento, conversé con el paciente, yo también estoy de acuerdo en que la osteosíntesis no es una opción viable para este paciente. Bueno, entonces hablamos del reemplazo de hombro, ¿no? Es una cirugía a la cual yo no estoy muy habituada, la hice hace mucho tiempo la última, entonces recurrí a un colega nuestro, a Fernando Claros de la Paz, con el cual operamos, y bueno, este es el resultado, le pusimos una hemiartroplastia. Encontramos las tuberosidades reconstruibles, las pudimos reinsertar. Esta es la radiografía postquirúrgica, no sé si tienen alguna críticas a la radiografía o al tratamiento que se pudo hacer. Les explico por qué la reversa no pudimos. Uno, porque realmente es de difícil de adquisición acá todavía en Bolivia, no la tenemos de fácil disposición, y otra la parte económica del paciente. Era muy alto el costo para el paciente y la verdad él no podía pagar esa prótesis. Entonces por eso es que pusimos una hemiartroplastia. Muy bien. Muy bien, ¿qué opinión les merece? Bueno, la reversa sí es fácil conseguirla, ¿no? Hay acá, lamentablemente, solamente tenemos una marca, pero sí hay. Pero es una opción la que usaste. Guido, Cristian, ¿qué opinión les merece? Yo creo que con eso terminamos ya la reunión. Yo creo que sí, la verdad es que aparentemente quedó bastante bien, se restituyeron las relaciones anatómicas. Era una opción, yo creo que si uno está familiarizado haciendo hemiartroplastías, una alternativa podría ser en el caso que obviamente las tuberosidades estén viables, y si se encontraron tuberosidades viables y se pudieron reconstruir, enhorabuena y felicitaciones, porque la verdad es de que aparentemente ha ido bien. Muy bien. Guido, ¿alguna consideración más, doctor Bello? No, yo creo que lo mismo que acaba de decir Cristian, yo muy probablemente le hubiera puesto una reversa. Al no tener la reversa, creo que en orden esta era la solución del caso. Me llama un poco la atención la forma de la tuberosidad, como se ve en la radiografía, pero también puede ser proyección y pues por la forma como fue tomada la radiografía. Eso sería. Gracias. Yo pienso que quedó bastante bien la solución. Como lo dijimos antes, no era una lesión para osteosíntesis. Quizás solo para acotar, en una hemiartroplastia es de suma importancia que una vez colocada quede un buen espacio y haya una adecuada movilidad para que el resultado de este sea muy adecuado, ¿no? Hay varias formas de medir esto. Hay una regla del 40-50-60 que se puede usar en estos casos, ¿no? Muy bien. Wilson. Se ve que quedó muy bien la resolución del caso, ¿no?
Sí, en Bolivia sí tenemos, ¿no?, la prótesis reversa también, pero sí, efectivamente, evidentemente es mucho más cara. Pero siempre hay muchas opciones para esto y yo creo que esta opción quedó bien porque se pudo reconstruir las tuberosidades y muy bien, ¿no? Muy bien. Creo que estamos en tiempo, ¿no, Cristian? Gracias. Wilson. Sí, por mí no hay problema. Sí. Bueno, en todo caso, les agradecemos mucho a los panelistas. Cristian, siempre tu buena predisposición, suspendiste una cirugía y lo valoramos. Guido, como siempre, con la paciencia, muchas gracias. Tu tema igual espectacular, siempre aprendemos de ti. Doctor Bello, gracias por estar presente con su experiencia de un hospital de alta energía y de trauma como es en México, donde usted trabaja. Y gracias a todos. José, siempre sus opiniones acertadas. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Un abrazo y gracias. Muchas gracias. Fue productivo. Muchas gracias. Gracias por... Bien. Gracias a todos. Gracias a todos. Chao.